Hoy juntos intentaremos también traer un tema de actualidad, algo que nos edifique, que nos enseñe, que nos aclare las dudas y sobre todo que nos plantee un reto para seguir progresando, ir creciendo. Los buenos atletas necesitan retos, ir mejorando sus marcas. Los cristianos necesitamos también crecer en las cosas de Dios. Hoy el tema aparentemente es muy sencillo, pero es profundo, es amplio. ¿Qué es ser un hijo de Dios? Muchos dicen que son cristianos. Tú puedes salir a las calles de nuestra querida España y decir, ¿es usted cristiano? Una mayoría te van a decir que sí, pero no han leído la Biblia, no van a la iglesia, no saben lo que es orar, no siguen a Dios. ¿Eso es ser un hijo de Dios? ¿Creer en Dios es lo mismo que ser hijo de Dios? Estas dudas, estas cuestiones son las que vamos a plantear en esta mañana y las que vamos a recibir enseñanza también a través de nuestro hermano Carlos Rich. ¿Qué es ser un hijo de Dios, Carlos? Bien, mira, te voy a contar una anécdota de los que venimos del Río de la Plata. Es algo muy parecido tanto en Argentina como en Uruguay. Ahí a una persona, un criollo, un gaucho, tú le preguntas, ¿tú eres hijo de Dios? Y te dice, por supuesto que piensas que soy animal. Porque el concepto de ser un ser humano lo asocian a que indudablemente eres hijo de Dios. Y eso viene porque venimos de un trasfondo cultural cristiano, pero que no tiene que ver con la realidad. Porque en la Biblia, a través de la Biblia, podemos aprender que un hijo de Dios generalmente se refiere a que es una idea de que los creyentes somos adoptados en la familia de Dios y por lo tanto recibimos ese estatus de hijos de Dios. No es algo que por nacimiento, por herencia religiosa, lo que sea. En el Antiguo Testamento a menudo se hace referencia a Israel como el hijo de Dios o el primogénito. En el Nuevo Testamento se nos dice que los creyentes en Jesucristo se convierten en hijos de Dios a través de la fe en Jesús. Entonces, muchos de nosotros, por ejemplo, durante mucho tiempo no logramos entender lo que significaba ser un hijo de Dios. Y en muchos casos esto se debe a una mala relación con nuestro Padre. ¿Por qué? Recordemos que Jesucristo nos enseñó a relacionarnos con Dios como Padre. De hecho, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, en el famoso Padre Nuestro, ahí ya lo tienes. Entonces, Él le enseñó que le diga más, Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces, que nos dirijamos a Dios como Padre. Ya Jesucristo enseñó eso. Ahora, me gustaría que vayamos a Juan capítulo 1, versículos 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hasta ahí. Aquella luz verdadera, está hablando de Jesucristo. Yo soy la luz verdadera, el que a mí me sigue no andará en tinieblas. Vino a este mundo, en el mundo estaba en medio de esa sociedad. Jesús nació como judío y vino primeramente a los suyos, que eran los judíos, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El mundo judío no le recibió. Estaba profetizado que iba a ser así. Pero esto nos tiene que dar el contexto para que entendamos lo más importante, que ahora sí, versículo 12 en adelante. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí. Entonces vemos que el ser hechos hijos de Dios, cuando dice les dio potestad, significa les dio poder, capacidad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, uno no es hijo de Dios ni por nacimiento, ni por genealogía, ni siquiera por genealogía evangélica. A ver si me entiendes. Sí, por herencia. Herencia. Entonces, tú eres un siervo de Dios, tienes a tus hijos que son siervos de Dios,
Y tienes a tus nietos, pero tus nietos no pueden decir por sí mismos, yo soy hijo de Dios. No, ellos tuvieron que tener una actitud de fe para con el Señor. Entonces, si Dios es el Dios creador, todos los hombres podemos decir, te pregunto, somos criaturas de Dios. Una cosa pero ser solo criatura, a través de Jesús es que podemos ser hijos de Dios. Exacto. Entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Aquí hay una clara diferenciación, quienes tienen la potestad, o sea, la autorización, la capacidad de ser en el mundo espiritual, la capacitación legal. ¿No? En el mundo espiritual, la capacitación legal de ser hijos de Dios. ¿Quiénes? ¿Todos? No. Solamente los que reciben a Jesús, los que creen en su nombre. Entonces, sigue diciendo, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que un hijo de Dios no nace por sangre, no se convierte en hijo de Dios por sangre ni por voluntad humana, sino voluntad de Dios. Porque la Biblia dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea que Dios es el que da la oportunidad a todos y les dice, a todos los que creen, yo los convierto en mis hijos. Básicamente vendría a ser eso, porque entonces para ser hijos de Dios hay que reconocer y recibir a Jesús como hijo de Dios y Salvador personal, ¿no? Y es a través de esta creencia y aceptación que ahí renacemos espiritualmente y nos convertimos en hijos de Dios. Ahora, me gustaría, porque hemos tocado el tema de, a veces por nuestra relación fallida con nuestros padres, nos cuesta dirigirnos a Dios como Padre. Lamentablemente, en muchos casos, una fallida relación con el Padre, por ausencia o por una presencia que no dejó buenos recuerdos. Entonces, puede ser que esto nos bloquee en nuestra relación como Dios, como Padre. De hecho, en mi caso, yo lo he contado en otras oportunidades, mi padre no tengo buenos recuerdos. Él murió cuando yo era pequeño y los pocos recuerdos que tengo de él no eran buenos. Porque él maltratador, borracho, una serie de cosas. Entonces los recuerdos que yo tenía no eran buenos. Por lo tanto, se me cerró el corazón de tal manera que 20 años después, casi 20 años después, cuando el Señor se manifiesta en mi vida, creo en Jesucristo, busco tener una buena relación con Él y con el Espíritu Santo, pero no me nacía tener una buena relación con Dios Padre. Claro, porque quizás comparabas la imagen del Padre que habías conocido como hijo biológico de una familia a la relación con Dios Padre en el plano espiritual. Más que nada es que en algunos casos es así, pero en otros casos como el mío, la falta, me acostumbré a no tener padre. Para mí el Día del Padre era como para Adán el Día de la Madre, no sé si me entiendes. Sí. Era un día que, bueno, otros lo festejaban y yo no sabía, no tenía esa noción, entonces, pero me costó. Hasta que el Señor se reveló, se mostró a mi vida como Padre y sanó ese vacío, esa situación en mi corazón. Entonces, después de ahí pude comenzar a tener una maravillosa, no buena, maravillosa relación con Dios como Padre. Entonces, una de las cosas para poder vivir plenamente como hijo de Dios es que si por algún motivo tu relación con tu padre, que no haya sido la correcta, te condiciona, que le pidas a Dios, Dios, ayúdame, Dios, Espíritu Santo, ayúdame a tener una buena relación, porque quiero sentirme hijo de Dios, quiero verdaderamente disfrutar de ser tu hijo. De la paternidad espiritual. Exacto. Que acompaña siempre. Entonces, antes de te
tenía la necesidad de enfrentar este tema, porque hay algunos que, porque a mí me ha pasado, que nos costaba asumir la paternidad de Dios sobre nuestras vidas por esa mala situación. Por eso, como yo lo he vivido y Dios me ha sanado a mí, y me ha sanado de tal manera que ahora disfruto, con 59 años que tengo, disfruto como un niño estando en los brazos de su padre, como no lo pude hacer con mi padre natural, porque las circunstancias sí, y lo digo con el pesar, pero bueno, como una cosa que ya pasó, que Dios ya sanó, pero que ahora, a pesar de mi edad, disfruto como un niño en los brazos de su padre. Porque en definitiva, en el plano espiritual, todos necesitamos un padre biológico. Exacto. Pero es que en el área espiritual necesitamos ese Dios Padre que nos ayuda, que nos guía, y necesitamos a Jesús, que es el mediador para llevarnos al Padre. Exacto. Y necesitamos el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y el que nos revela, nos hace entender. Lo que escapa de nuestro entendimiento, el Espíritu Santo nos lo ayuda a entender, a comprender, y nos lo hace sentir. Y nos sana. Esto es una experiencia personal. No me gusta contar lo personal, pero a veces es de edificación. Pero a veces, y esto tiene que ver con que hay muchos que no disfrutan de la oración porque no disfrutan de la presencia de Dios Padre o del Espíritu Santo. Estar en la presencia de Dios y ponerme a llorar como un niño. Sí. Como esa adoración que dice, no podría estar ante ti, y que dice llorar como un niño. Es algo que lo experimento y me trae una sanidad y algo refrescante, y disfrutar como si fuese que estuviese en el regazo de mi Padre. Literalmente lo siento. Yo sé que hay algunos que pueden decir, bueno, no es ninguna experiencia mística, no he fumado ninguna hierba extraña. Es lo que Dios me hace sentir, que es mi Padre y que me tiene en su regazo y que me ama, que me corrige, pero por sobre todas las cosas, que me ama, porque la corrección es amor. Es amor. Eso dice el buen Padre, a quien ama, corrige y disciplina. Vamos a 1 Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mirá cuál amor. O sea, es una expresión que mira lo grande, qué maravilloso es el amor de Dios que nos ha dado el Padre. Entonces, ahí nos habla de el amor y de la paternidad. Dios es amor y Dios es nuestro Padre, si lo hemos recibido, ¿no? Entonces, por eso el mundo no le conoce, porque el mundo está en otra sintonía. El mundo natural va hacia un lado, pero nosotros vamos en contra de este mundo, sintonizamos otra onda, por así decirlo. Nosotros, el Espíritu Santo nos revela, nos muestra el amor del Padre, el amor de Dios que se manifiesta como Padre. Entonces, y dice, ahora, amados, ahora somos hijos de Dios. Una aseveración que hace el apóstol Juan de que somos hijos de Dios. No que somos cualquier cosa, hijos de Dios. Y el apóstol Pablo dice, y si hijos, también herederos. Y eso rompe, ahora que tú has dicho esto, viene una nueva luz. Esto rompe y manifiesta la diferencia que hay entre la religión y el auténtico camino del cristianismo. Exacto. Porque el religioso muere sin saber dónde va, mientras que el Evangelio nos enseña que si creemos en Jesús,
y Dios nos acepta como Padre, nos da también la herencia del reino de los cielos. Exacto, la herencia de la vida eterna. La vida eterna. La herencia. Eso es tan importante. Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 12 al 17. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjate. Entonces, hablábamos de que sintonizamos cosas distintas. El carnal, el natural, no aprende a ser hijos de Dios por ese hecho de que sintoniza otra cosa. Pero el que vive en la carne no puede disfrutar de la plenitud de ser hijo de Dios. Pero el que vive en el Espíritu dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, el carnal, morir, la palabra muerte significa separación. El verdadero sentido etimológico de la palabra muerte es separación. La muerte por el pecado, por la carne y por el pecado es la separación de Dios. Por eso no podemos entender, comprender a Dios y ser hijos de Dios. Ahora, si en vez de vivir en la carne hacemos morir las obras de la carne en nuestras vidas, dice, seremos guiados por el Espíritu de Dios. Sí, versículo 14. Y porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, el Hijo de Dios vemos que reconoce a Jesucristo, cree en Él, lo reconoce, lo recibe, hace morir las obras de la carne, es guiado por el Espíritu de Dios, por lo tanto es hijo de Dios. Es que un hijo debe de dejarse guiar por el Padre, porque si no es un hijo rebelde. Dios quiere que seamos hijos buenos. Y fíjate, sigue leyendo el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Hasta ahí. Fíjate, recibimos un espíritu de adopción, o sea, que nos hace entender y comprender que somos recibidos. La Biblia dice que somos aceptos en el amado. Somos adoptados por Dios. Somos adoptados por Dios mediante la fe. Y por eso nuestro espíritu clama, Abba Padre. Abba es una expresión de familiaridad con el Padre. Como si nosotros dijésemos, en mi tierra diríamos papito. O como yo no tengo hijos, pero mi hermano, me acuerdo mis sobrinos, a mi hermano le decían papi, 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 y se le subían por encima, papi, con toda esa... Habla de esa relación cercana y de confianza. Aquí en España creo que le dicen papaíto. Bueno, depende. Depende. Por ejemplo, en Canarias son más breves, pa y ma. Sí. En vez de decir papá, no, pa. Bueno, en vez de decir mamá, ma. Para pa. que nos demos cuenta, ese Abba Padre significa eso, una relación personal de familiaridad. Entonces, te lo ejemplifico de donde seas, de donde seas. Yo tengo relación con vascos y le dicen aitá. Aitá. En otros sitios le dirán papaíto, como escuché. En mi tierra le dicen pa también, o papi, como decían mis sobrinos. Como lo sea, significa una relación de... Muy cercana. Muy cercana. De abrazo, de cariño, de amor. Exacto. De aceptación. Eso es lo que significa. El versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu, y está escrito con mayúsculas, significa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso, en lo carnal, y si somos carnales y naturales, no entenderemos esto. Pero si vivimos en el Espíritu, ese Espíritu Santo es el que le dice al espíritu del hombre, eres hijo de Dios. Dios es tu Padre.
Fue ahí donde, fue por esa revelación que Dios sanó mi corazón y ya no sentí esa orfandad. La identidad se va completando. Lo has definido magistralmente. Esa orfandad te quita identidad. Esa orfandad te hace sentir, ¿cómo te puedo decir? Desprotegido, desubicado en la vida. Sí, también. desubicado, pero desamparado. Desamparado y desubicado. Pero cuando el Espíritu te hace esa revelación en tu espíritu, vas completando tu identidad de que eres hijo de Dios. Y como tal comienzas a vivir y a disfrutar y a relacionarte con Dios como tu Padre. Y es algo fantástico. Sí, sí. Es un mundo nuevo que se abre. Maravilloso. Y ahora sí, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hijos y herederos y coherederos con Jesucristo. Esa es nuestra posición. Por eso es tan importante esto. Por eso es tan importante. ¿Quieres crecer en la fe? Bueno, crece en el conocimiento de quién eres en Dios. Eres hijo de Dios, adoptado por Dios, perdonado, aceptado por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo te trae esa revelación a tu espíritu y después te mueves como quién eres, hijo y heredero. Y coheredero con Cristo. Juntamente con Cristo estoy sentado y resucitado y sentado en lugares celestiales. ¿Qué seguridad trae al alma, al espíritu humano, esta relación tan cercana? Qué seguridad ante el futuro, hacia la eternidad, hacia todo. Qué seguridad. Exacto. Pero por eso el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. No hay mejor manera de ser libre del desamparo, de la desazón, de la desesperanza, que conocer la verdad de Dios y quiénes somos en Dios. No hay mejor manera. Eso nos hace libres. Sí. Ahora, ser un hijo de Dios tiene beneficios, muchos de los cuales se describen en la Biblia. Y algunos de estos beneficios, los más significativos, de ser un hijo de Dios, incluyen, por ejemplo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No perdernos y tener vida eterna. Ese es el primero de los beneficios. Y el más grande. Y el más grande. El más grande, la vida eterna. Exacto. Entonces, para que nos demos cuenta esto de qué trascendencia tiene, porque la pregunta es, ¿qué es ser un hijo de Dios? No, tiene su trascendencia. Y eterna. Y eterna. Vamos a Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Seguimos hablando de ese beneficio de pasar de muerte, separación, habíamos hablado, separado de Dios eternamente, a tener vida eterna, relación eterna con Dios, que empieza aquí en la tierra. No creas que para tener relación con Dios tienes que esperar a ir al cielo. No, tu relación con Dios comienza por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo nos ayuda a tener esa relación con Dios aquí, en la tierra. Y es la respuesta a una de las grandes interrogantes de la historia del hombre: ¿a dónde voy? Exacto. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy? ¿Y hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Son los temas existencialistas básicos que la filosofía, la ciencia humana, el humanismo no tiene respuesta, pero que la Biblia sí, en Dios sí tenemos la respuesta. Porque necesitamos un Padre. Exacto. Vamos a
Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así es. Entonces el Espíritu Santo nos trae, el Espíritu Santo no habla por sí mismo, sino que habla lo que el Padre le dice que hable. Entonces, a ver, para que podamos entenderlos un poco, nosotros fuimos hechos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo que se ve, y el alma es donde está nuestro intelecto, las emociones, la voluntad, y el espíritu, que es el aliento de vida que Dios dio. Y cuando morimos, porque esto es importante que lo entendamos, cuando partimos de esta tierra, el cuerpo vuelve al polvo que los dio, el espíritu, el aliento de vida, vuelve a Dios, y el alma, que es donde está nuestro yo, es la que se pierde o se salva. Entonces, el alma recibe información del medio natural a través de los sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Toda la información que recibe nuestra alma del mundo natural viene a través de esos cinco sentidos. Ahora, el alma, por causa del pecado, no logra entender el mundo espiritual, no logra entender la voz de Dios, no lo logran comprender por causa del pecado. Es un poco más largo, pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas y vuelve a darle vida espiritual a nuestras vidas, y nuestras vidas, por causa de la palabra y el Espíritu Santo, vuelve a tener esa vida, el Espíritu Santo le habla al espíritu del hombre, y el espíritu del hombre es el que le habla el entendimiento. Es como, para que lo puedan entender, es un ejemplo para que lo puedan entender, no es que es meramente eso, pero es como el que decodifica lo espiritual para que se pueda entender en lo natural. Es que la Biblia lo dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el Espíritu Santo le habla al Espíritu, y el Espíritu lo traduce de una forma que sea entendible a nuestro pensamiento, a nuestro sentir. ¿Se comprendió? Sí, perfectamente. Entonces, y aquí dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, Él nos guía a toda verdad. O sea, nos va quitando de la mentira de que no te quiere nadie, ni tus padres te han querido, no sirves para nada, no eres aceptado, eres un inútil. Son todas mentiras. Y cuando verdaderamente estamos en comunión con Dios, el Espíritu Santo nos va hablando de parte del Padre. No, yo te amo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, le dijo a Jesucristo, sí, pero también nos dice a nosotros. Entonces comenzamos a entender el plan, el propósito, el amor de Dios. Cuán grande es el amor del Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. El sentido de la vida. Exacto. El sentido de la vida, que es lo más grande que el hombre puede descubrir. Vamos a Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Un hijo de Dios puede desarrollar la capacidad de oír la voz de Dios. No significa la voz audible, porque muy poca gente puede decir que ha escuchado la voz audible de Dios, pero sí desarrollar la vida espiritual de lo que hemos hablado hace un par de minutos. El Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu con un sentir, o le habla a través de la palabra de Dios, porque Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida.
entonces nosotros sentimos en nuestro espíritu que Dios nos está hablando a través de la palabra. Y también de la conciencia. Exacto. Porque en el mundo natural ha habido jóvenes que sin saberlo han buscado a sus padres. A lo mejor en el mundo de los gemelos, en el mundo que tenían otro gemelo, algo les faltaba y lo han buscado y lo han encontrado. Y el corazón del hombre sin Dios está buscando, está a ver dónde está mi identidad, dónde estoy yo, y el Espíritu nos va guiando y nos va dando luz para saber cuál es nuestro sitio. Y también nos revela y nos enseña algo que hemos hablado, que es: yo les doy vida eterna. Cuando verdaderamente como hijos de Dios tenemos esa conciencia que somos hijos de Dios, tenemos esa conciencia de que tenemos vida eterna. Y aunque partamos de esta tierra, que algún día todos partiremos, pero sabemos que estaremos con Dios en su presencia, con nuestro Padre, por toda la eternidad. La paternidad de Dios en nosotros, a través de Jesús, nos quita el temor y la derrota ante la muerte. Y nos ayuda a enfrentar la muerte con otra perspectiva. Porque ya en Dios no existe. Claro. Pasamos de muerte a vida. A vida. Siempre. Por eso el apóstol Pablo dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria, si con Cristo tengo vida eterna. El apóstol Pablo no es que era un superpoderoso como personaje de Marvel, no. Él simplemente había entendido esta realidad, por eso no le tenía miedo a la muerte. Que llega a decir, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. El morir es ganancia, eso es profundo. Es muy importante esto, porque hay muchos, aún cristianos, que no saben o no tienen, porque uno no va a la universidad para aprender a enfrentarse a la muerte propia o de un ser querido, pero sabemos, a veces nos aferramos a esta vida de tal manera que perdemos la perspectiva de la eternidad. Perdemos, y entonces como hijos de Dios no podemos perder la perspectiva de la eternidad y aferrarnos a esta vida como si fuese lo único. No, es más, hay quienes pueden llegar a perder la vida eterna por aferrarse a esta vida como lo único. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Tu corazón. Y de hecho la Biblia lo dice, que algunos se perderán por amar más las cosas de este mundo, lo que no es eterno, lo que es temporal, amarán ante lo temporal que lo eterno, y se perderán la vida eterna. Sí, vamos a continuar. Características de un hijo de Dios. Hay algunos que se plantearán, bueno, pero un hijo de Dios demostrará, buscará, no inmediatamente, pero en el tiempo se irán mostrando estas características. La obediencia. Los que somos padres, y ahí, con todo respeto, tengo ventaja sobre ti. Una de las cosas que más amamos de nuestros hijos son dos cosas: la obediencia y la sinceridad. Sí. Eso nos vale para cualquier cosa. Eso no se cambia. La obediencia, como un simple código moral, eso es de poco valor para Dios. Lo que a Dios le agrada es la obediencia como fruto espiritual, ¿no? Si obedezco porque esto, como si fuese unas reglas, no. Obedezco porque nace de mi corazón, porque el Espíritu Santo ha cambiado y renovado mi espíritu. Nace de una relación. Exacto. No de una imposición. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo hablando de su relación con su Padre, que Él descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre. Entonces, ahí nos muestra la obediencia. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos a Dios, ese amor nos impulsa
a vivir sus mandamientos. No es que me obliga, me impulsa, lo hago por amor. Esa es la verdadera ley, la ley del amor. Del amor, que no se puede imponer, es de una decisión personal. Exacto. Primera Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Claro, mira, en estos días he escuchado algo que me hizo sonreír, porque había uno que decía, soy católico, aunque voy a la iglesia las veces que una reunión familiar así lo amerite, como diciendo casamiento, bautismo. Y entierros. Sí, y si puedo quedarme en el bar de enfrente, mejor. Entonces, claro, no digamos, eso piensan algunos católicos, eso piensan gente que no entendió su posición como hijos de Dios, ¿no? Entonces, el Hijo de Dios ama guardar sus mandamientos, ama. El que dice que conoce a Dios, pero no procura amar sus mandamientos, no. Por eso es la diferencia entre el Hijo de Dios nominal y el que verdaderamente es Hijo de Dios. Es que Hijo de Dios es un escalón más que creer que Dios existe. Exacto. Es aquel que ha entendido la verdad y vive por y para la verdad. La verdad. Y agradar al Padre. Agradar al Padre, exacto. Porque además el corazón de Jesús era aproximarnos al Padre, porque cuando los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar, empieza con la palabra clave, Padre nuestro. Ni siquiera dijo Padre mío, no. Padre nuestro, para que nos veamos que esa es la verdadera inclusión. Ahora, otra característica de los hijos de Dios, la primera que podíamos ver es la obediencia, otra es la relación, relacionarnos con Dios. Santiago 1:5, lee, por favor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí habla de una relación que te permite reconocer lo que no tienes y pedirles al Padre. Si no hay esa relación, tú no puedes pedirlo. Y con garantía de que el Padre te va a responder. Pero como tú tienes esa relación, admites con total naturalidad lo que te falta, en este caso es la sabiduría, y se la pides a aquel que te la puede dar. Entonces, eso es parte de una relación. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Las características de alguien que tiene una correcta, una buena relación con Dios, es que no está afanoso, que hace peticiones a Dios y que vive en paz, vive agradecido porque da gracias a Dios en todo y por todo, y la paz de Dios, que va más allá de lo que se entiende, de la comprensión humana, guardará su pensamiento y su corazón. Esas son características de alguien que tiene una comunión con Dios. Porque esa paternidad te da la seguridad de un padre que no solo te ama, sino te cuida, te protege, te provee. Eso solamente lo entiende el que está. Por eso es tan importante. ¿Cuántas veces hablamos de desarrollar una correcta relación con Dios?
Pero para desarrollar una correcta relación con Dios, muchas veces tenemos que aprender a desechar lo que nos roba las fuerzas y el ánimo, el tiempo. Buscar la verdad. Sí, todo es bueno, pero no todo me conviene. Entonces, si de repente hay cosas que te roban la fuerza, el ánimo, el tiempo para tu correcta relación con Dios, aprende a dejar de lado y aprende a valorar. La otra cosa, un hijo honra a su padre. Sí, sí. Cuando reflejamos el carácter de Dios, ahí glorificamos a Dios. Y eso es honrarlo por lo que Él es realmente. Cuando permitimos al Espíritu Santo que Él moldee nuestro carácter para parecernos a Jesús, es una forma de glorificar a Dios. Eso es honrarlo a Él. Cuando honramos a Dios, estamos demostrando la alta estima que tenemos por Él y reflejamos su gloria a través de la alabanza y la adoración. Ahora, la Biblia nos muestra otras formas de honrar y glorificar a Dios, manteniendo la pureza. En el caso de 1 Corintios capítulo 6 habla de la pureza sexual, compartiendo de los ingresos que Él nos da. Proverbios capítulo 3. Vivir nuestras vidas dedicadas a Él. Romanos 14. No es suficiente con simplemente honrarlo exteriormente de palabra. Recordemos Isaías 29:13, léelo por favor. Porque este pueblo se acerca a mí y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es solamente hablar. Las actitudes son las que hablan más fuerte que 1000 palabras, si somos hijos de Dios o no. Y es curioso, me acordaba ahora, mientras tú nos desvelabas esta enseñanza, que el único mandamiento que Dios dio a Moisés que tenía promesa es el de la honra a los padres. Sí. Para que tus días se alarguen sobre la tierra. Qué curioso, ¿eh? Qué coincidencia, ¿verdad? Qué sí. enseñanza hay ahí. Exacto. Ahora, esa honra también se manifiesta en otra de las características, con el servicio. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos uno o varios dones que hemos recibido de parte de Dios. Dones, talentos, no sé cómo quieres decirlo, y por lo tanto no debemos poner excusas de que no sabemos hacer nada. Siempre tendremos algo que ofrecer para servir a Dios, sí, para servir al prójimo, porque servir a Dios y servir al prójimo, porque si amo a Dios, amo al prójimo. De hecho lo dice la Biblia, ¿cómo dices que amas a Dios que no ves y al que ves no le amas? Exacto. ¿Cómo puedo decir que sirves al que no ves por carácter transitivo a esa regla? ¿Cómo puedes servir a Dios al que no ves y no sirves a tu prójimo que está a tu lado y si ves? Parecería, ¿no?, el levita y el sacerdote de la parábola del buen samaritano. El samaritano. Que pasaron de largo, estaban muy ocupados en su servicio, pero el prójimo que estaba ahí no le sirvieron. Ahí se quedaba tirado. Exacto. Los dones o talentos que hemos recibido no son para lucirnos, no son para fardar de ellos, son para ministrar, para bendecir a los demás y para edificación de la iglesia.
Reconociendo que son regalos de Dios. Exacto. Que seamos humildes. Debemos servir y ministrar a otros como buenos administradores, con humildad. No debemos alabarnos por lo que hacemos. Los dones que Dios nos da son regalos que fueron dados por gracia, no por merecimiento. Por lo tanto, si alguien ha recibido algún don y uno lo ve que se está fardando o pavoneándose de ese don, no ha entendido nada. No entiendo nada. La herencia que reciben los hijos no han trabajado en ella. No. Les es dada gratuita por el esfuerzo del Padre. Los dones los recibimos por el amor de Dios y el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, si tienes algún don, si Dios te ha dado algún don, no pienses que se debe a que eres más inteligente, más guapo que otros, por tus fuerzas. Eso sería imposible. Se trata de la gracia de Dios obrando a través tuyo. Sí. Y todo lo que hagamos para servir a Dios y para servir a los demás, al prójimo, es para la gloria de Dios como fin último, no para nuestra propia gloria o para los aplausos. Ni para beneficio personal. Ni para beneficio personal. Así que entendamos que tenemos, como hijos de Dios, tenemos primero que aprender, darnos cuenta que somos hijos de Dios, que tenemos beneficios como hijos de Dios, pero que también esa relación de ser hijos de Dios se tiene que manifestar. O sea, los otros pueden verlo más que hablarlo. Más que lo que hablo, los otros lo ven. Dicen que los hechos gritan más que las palabras. Exacto, hablan más fuerte que nuestras palabras. Por lo tanto, el pueblo de Israel, hemos leído el pasaje bíblico donde dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es cuando el Señor en Isaías le dice al pueblo, ustedes sí, muchos sacrificios, muchas leyes, mucho esto, mucho el otro, muchas fiestas de guardar, pero en verdad su corazón no está en mí, no está en obedecerme, no está en cumplir mi voluntad, no está en agradarme. Eso le reprochó Dios a su pueblo, Israel. Y eso es lo que Dios puede llegar a reprocharnos a nosotros hoy, que nos consideramos hijos de Dios y que mediante esta palabra nos sirve para escanear nuestras vidas y para darnos cuenta y de esa manera reconducir lo que no está bien. Traer al camino lo que está torcido. Exacto. Entonces, verdaderamente, si soy hijo de Dios, tiene que nacer en mí, tiene que nacer en mi corazón el comportarme como tal y desarrollar el carácter de Dios, manifestarlo como tal y servirle. Y servirle. El padre, el hijo que sirve a su padre le honra. Le honra y le sirve. Y le sirve. Y le respeta. Eso es. Amigos, sencilla la enseñanza, clara, pero sobre todo un desafío. Para ser hijo hay que nacer en la casa. Y aquellos de ustedes que nos puedan estar viendo o siguiendo a través de la radio o viéndonos a través de la televisión solidaria, si no son hijos de Dios, les queremos hacer una invitación. Nosotros que hemos nacido de nuevo, por la gracia y la misericordia, no somos más, al revés, somos quizá los peores, pero la gracia nos alcanzó. Queremos también que usted sea nuestro hermano. Queremos que venga a la casa del Padre. Queremos que tenga la esperanza de la vida eterna y sepa que Dios Padre mandó a Jesús, al unigénito Hijo, a morir por nosotros, para que usted también obtenga por la sangre de Jesús el perdón de pecados y un nombre nuevo que le hace parte del reino de los cielos. Si usted hace tiempo que camina con Dios, que ya un día le entregó su vida a Jesús, pero
su relación, su obediencia con Dios deja mucho que desear, vuelva a leer aquella parábola del hijo pródigo, que la clave está que el hijo pródigo, vuelto en sí, volvió a la casa del Padre. Recapacite, vuelva a la casa del Padre, porque Dios sigue amando, sigue esperando sobre todas las cosas. La cruz está todavía esperando hombres y mujeres que se quieren arrepentir. Gracias por estar ahí. Gracias, Carlos, por esta enseñanza. Un placer. Este día. Les habló José Luis Sanz. Les espero en la próxima tertulia. Para nosotros ha sido un placer. Espero que para ustedes también. Les deseamos las más ricas bendiciones de Dios y nuestro amor en Cristo Jesús.